Polémica en México tras la detención y liberación del hijo del Chapo Guzmán. López Obrador justifica la decisión y dice que estaba en riesgo la vida de muchas personas. Y surge la pregunta, ¿una decisión como esta pone en riesgo la seguridad jurídica del país? Lo discutimos. Cuarto paro general en Cataluña en menos de 2 años. La protesta convocada por los sindicatos es en protesta contra la condena de cárcel a la cual fueron sentenciados sus líderes, que en el año 2017 intentaron fallidamente la secesión. La manifestación terminó con hechos violentos. España está a puertas de una fractura. Lo analizamos. Mark Zuckerberg ha zanjado la discusión y ha defendido el hecho de que Facebook publique avisos con declaraciones falsas. La gente, según el dueño de la red social, debe decidir lo que es creíble y no las empresas tecnológicas. Pero ¿debe Facebook vender publicidad con enunciados falsos? ¿Importa la verdad en la publicidad o no? Lo conversamos. La tendencia de la moda este otoño es la ropa espacial, pero estos diseños no se parecen a los de la NASA. Virgin Galactic lanzó su equipo para astronautas privados. Te lo vamos a mostrar aquí, en CNN Dinero Clicks. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Soy José Manuel Rodríguez. Bienvenidos a CNN Dinero. Si le parece, comenzamos. Polémica en México tras la detención y liberación del hijo del Chapo Guzmán. López Obrador justifica la decisión y dice que estaba en riesgo la vida de muchas personas. Y surge la pregunta, ¿una decisión como esta pone en riesgo la seguridad jurídica del país? Lo discutimos. Vamos de inmediato con el analista de control de riesgos, Eduardo Arcos. Me acompaña desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Eduardo, gusto de saludarte. La polémica decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán hace pensar en qué pie queda la seguridad jurídica de México, porque el gobierno decidió, tras capturar a un narcotraficante, liberarlo. O sea, el mismo gobierno de alguna forma decide transgredir la ley. ¿Cuál es tu óptica? Bueno, me parece que esto evidencia mucho el fracaso rotundo de la estrategia de seguridad, al menos de esta operación en específico, y como bien mencionas, pues bueno, no se puede decir que se respeta o que hay un apego al Estado de Derecho cuando se toman este tipo de decisiones por la razón que sea, ¿no? Se argumenta que fue para salvar las vidas tanto de la ciudadanía como de los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que estaban involucrados en la operación, pero bueno, al final hay un despegue, no hay un apego al Estado de Derecho y pues bueno, esto queda en evidencia y además de que bueno, queda en evidencia también el fracaso por parte de las autoridades en este caso. Ahora bien, el gobierno demuestra con esta controversial decisión que no tiene todos los recursos para luchar contra el narcotráfico. ¿A tu juicio el gobierno ha dado una señal bastante peligrosa en ese sentido, justamente frente al crimen organizado y al narcotráfico? Por supuesto, y principalmente porque esto sucede en Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa. No sucede en una zona rural, en una zona montañosa, por ejemplo, donde en realidad sí no hay presencia de fuerzas de seguridad permanente, ¿no? Esto sucede en Culiacán, como te menciono, que es incluso un área prioritaria para las operaciones de la Guardia Nacional, que es la institución de seguridad insignia de López Obrador. Y pues bueno, que esto suceda ahí pone también en entredicho mucho la fuerza del aparato estatal y las capacidades para combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Claro, es un buen punto, Eduardo. Ahora bien, varios columnistas y articulistas de los principales periódicos mexicanos han sido realmente implacables y hablan de un Estado fallido y derrotado a raíz del papelón de ayer.
¿Se puede hablar realmente, Eduardo, de un Estado fallido? No me parece que sea el caso y también me parece que es algo que que ha sido visto en otras ocasiones durante la última década desde que se lanza esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? El Estado mexicano definitivamente está rebasado en algunas zonas en específico donde hay una ausencia total, una falta de legitimidad, principalmente en zonas del estado de Sinaloa, en zonas de Michoacán, de Guerrero, donde en realidad bueno, hay un control prácticamente absoluto en materia territorial por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, hacer una generalización que el Estado mexicano se está convirtiendo o se ha convertido en un Estado fallido me parece un poco alarmista, pero bueno, sí te da una idea de los retos que se enfrenta y que en situaciones particulares, pues bueno, sí se ve rebasado por las capacidades de la delincuencia organizada. Desgraciadamente, a partir de lo sucedido, hay quienes se preguntan sobre un posible contubernio entre el crimen organizado y las autoridades federales. El presidente lo ha negado en su habitual conferencia de prensa de hoy, pero la pregunta, obviamente que es válida, por eso se le ha formulado al presidente. ¿Cuál es tu lectura sobre este punto, Eduardo? Una disculpa, ¿podrías por favor reformular la última parte de la pregunta? Sí, por supuesto. Te decía que desgraciadamente a partir de lo sucedido hay quienes se preguntan sobre un posible contubernio entre el crimen organizado y las autoridades federales. El presidente lo ha negado en su habitual conferencia de prensa, pero la pregunta, te decía, es válida. Por eso se le ha formulado al presidente. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Por supuesto, y es algo que tiene que surgir de cualquier manera porque, bueno, hay casos que evidencian esta posible colusión o infiltración de parte de la delincuencia organizada en fuentes federales que, bueno, el presidente ha negado de forma rotunda, ¿no? Me parece que si bien este caso, al menos con la información preliminar que se ha tenido desde el día de ayer, no hay indicaciones fuertes de que esto haya sido o haya contribuido a la situación o a la crisis de seguridad que se vivió ayer, definitivamente es algo que debe de indagarse, porque bueno, ha sucedido también en otros casos y no sería de extrañarse, ya que hemos visto, pues bueno, el poderío que puede tener el crimen organizado que van infiltrando las órdenes, ahora sí que los distintos niveles de gobierno en cualquiera que sea la región, ¿no? Donde tengan intereses. Gracias, Eduardo, por estar en el programa. Era el analista de control de riesgos, Eduardo Arcos, nos acompañaba desde la Ciudad de México. Y cuando regresemos a CNN Dinero. Cuarto paro general en Cataluña en menos de 2 años. La protesta convocada por los sindicatos es en protesta contra la condena de cárcel a la actual sentencia de sus líderes que intentaron en el año 2017 fallidamente la secesión. La manifestación terminó con hechos violentos, pero España está a puertas de una fractura. Lo vamos a analizar. Y para ello hemos invitado al profesor Javier Martínez del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que nos acompaña desde la capital mexicana. Cuarto paro general en Cataluña en menos de 2 años. La huelga convocada por los sindicatos es en protesta contra la condena de cárcel a la cual fueron sentenciados sus líderes, que en el año 2017 intentaron fallidamente la secesión. La manifestación terminó con hechos violentos. España está a puertas de una fractura. Lo conversamos.
A continuación vamos con nuestro enviado especial a Cataluña, Francho Barón, que nos tiene un reporte de lo sucedido justamente en esta jornada del viernes. Saludos, nos encontramos en la intersección ahora mismo de Vía Layetana y de la Plaza Urquinaona, donde se han protagonizado esta tarde pues los violentísimos disturbios, los violentísimos enfrentamientos entre la Policía Nacional Española y miles de radicales independentistas que han dejado pues un panorama como el que podéis ver en estas imágenes. Aquí veis mobiliario urbano completamente destrozado, y si avanzamos un poquito más vais a ver cómo ha quedado la Plaza Urquinaona, que está tan solo unos pocos metros de la Plaza Cataluña, el cartón postal, la tarjeta postal, la fotografía principal de aquí de Barcelona. Mirad cómo ha quedado el suelo de la Plaza Urquinaona, una verdadera alfombra de adoquines, de objetos contundentes que se ha lanzado a la policía, por ejemplo, simplemente para mostraros todo lo que han lanzado. Aquí en mi mano, fijaros, esto es hierro, esto es un pedazo de hierro que los radicales tiraron contra la policía, y ante lo cual la policía ha respondido con este tipo también de pelotas de goma, que también, bueno, pues han sido duras cargas policiales contra estos grupos, como decimos, radicales. Y aquí, si seguimos andando un poquito más, vais a ver, por ejemplo, también otra de las consecuencias de los duros enfrentamientos de esta tarde. Fijaros cómo a su paso han quedado estas motocicletas. Fijaros, una motocicleta sin duda alguna de un grandísimo valor, y ha quedado aquí tirada en el suelo. Sin duda alguna el dueño pues lo va a lamentar muchísimo, porque una moto de esas pues evidentemente vale muchísimo dinero. Y por lo demás, pues esta plaza, insistimos, en estado absolutamente de catarsis, todo el suelo lleno de piedras, containers calcinados, humo que todavía sale de los restos de las barricadas que han dejado a su paso estos radicales, y por lo tanto una situación verdaderamente dramática la que se ha vivido aquí a lo largo de más de 4 horas de enfrentamientos, que se ha saldado pues con unos destrozos en este momento incalculables, pero que serán sin duda alguna elevadísimos. Francho Barón, Barcelona. Vamos a analizar el tema con el profesor Javier Martínez del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Nos acompaña precisamente desde la capital mexicana. Profesor, desde el fallido referéndum del 1 de octubre del año 2017, más de 4.000 empresas, según el Colegio de Registradores de España, se han ido de Cataluña. Y la economía de la región hoy día es mucho menos dinámica en promedio que la española, cuando antes, fíjese, era lo contrario. Queda claro que el intento de independentismo no ha traído prosperidad a Cataluña. ¿Coincide usted con esta apreciación? Bien, buenas noches. Ciertamente, obviamente, sobre todo estamos viendo estos días que el gasto para el erario público va a ser muy elevado del conflicto que está habiendo estos días, pero la percepción en Cataluña más bien es que Barcelona continúa siendo la ciudad más visitada de Europa tras París, y que Cataluña continúa siendo uno de los motores de España, con el País Vasco, Madrid, etc. Entonces, la percepción general, creo más bien, es que las problemáticas económicas van a ser coyunturales, o al menos, sobre todo, el deseo generalizado. Claro, pero hay una fuga de empresas, y esa fuga de empresas se está traduciendo de alguna forma en que la productividad de la región, digamos, ha decaído. ¿Se puede revertir eso? Se puede revertir, sin duda, y como se puede revertir es mediante el diálogo político. En Cataluña la situación actual se deriva de una resolución judicial que, si bien puede ser acertada, no logra vehicular el deseo político de cambio y de posibilidades de libertad de expresión de por lo menos 2 millones y pico de habitantes de Cataluña, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Cataluña estamos censados unos 5 millones de votantes, y más de 2 millones de votantes votaron en el referéndum al que usted aludía hace 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir esta situación para que la economía, entre otras cosas, pero también el estado del bienestar regrese, o más bien se mantenga en Cataluña? Pues sin duda mediante el diálogo. Y un diálogo que no consista exclusivamente en
decir cada parte lo que opina al respecto, sino un diálogo que fundamentalmente escuche a la alteridad, escuche al otro y de forma empática, ¿no? Porque si no se logra que el diálogo sea real, vamos a continuar en una situación enquistada como la actual que no le beneficia a nadie. El sentimiento independentista existe, no se puede desconocer, tampoco se puede sofocar. Los catalanes están obviamente enojados por varias razones. Pero mi pregunta es, este enojo sumado a este descontento, ¿dónde va a parar este conflicto tal cual como están las cosas? Bien, estos días estamos viendo, como es obvio, imágenes muy violentas en la televisión. No obstante, creo que hay que rescatar, o a nosotros nos toca como periodistas, como intelectuales, contextualizar la situación, ¿no? Y la situación, por ejemplo, es que hoy llegaron a Barcelona 5 marchas totalmente pacíficas que habían partido de ciudades de los alrededores, Tarragona, Tàrrega, Vic, etcétera, y compuestas estas marchas fundamentalmente por personas de 60, 50 años, o sea, no jóvenes revolucionarios, de papás y mamás con niños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hacia donde va esto es hacia donde ha ido siempre en Cataluña, que es hacia un reclamo de diálogo. Coyunturalmente está habiendo violencia y esta violencia va a continuar. Pero a medio término estoy seguro que a nosotros nos toca hacer esta tarea de contexto y rescatar especialmente este movimiento pacífico que va más allá del independentismo. Los que se están manifestando hoy no solo son independentistas, también hay un grupo importante que me comentaba esta mañana un amigo, por ejemplo, que enarbola la idea de que yo no soy independentista, pero no soy tonto, me decía él que había leído en una pancarta. ¿Aludiendo a qué? A que en España realmente hay un retroceso en la posibilidad de expresarse libremente. Por ejemplo, se acaba de aprobar que el Parlamento catalán no pueda discutir el tipo de modelo de Estado que los españoles o catalanes merecemos. Es decir, ya no se puede hablar si queremos un Estado como el actual, una monarquía constitucional, o por el contrario, una república o un Estado federal. Entonces, lo que se percibe en la población, no solo en la independentista, sino en la población, digamos, de ideas más moderadas y de izquierda, es que hay un anhelo por el diálogo profundo que no se está respetando, que no se está respetando. Bueno, para el diálogo se necesitan 2 personas, ¿no? 2 personas para bailar el tango, como dice el dicho. Y ciertamente que claro, libertad de expresión, pero libertad de expresión han tenido los catalanes para manifestarse en estas marchas y en estas huelgas. Profesor Javier Martínez, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, gracias por estar esta noche en el programa. Y cuando regresemos a CNN Dinero, Mark Zuckerberg ha zanjado la discusión y ha defendido el hecho de que Facebook publique avisos con declaraciones falsas. La gente, según el dueño de la red social, debe decidir lo que es creíble y no las empresas tecnológicas. Pero ¿debe Facebook vender publicidad con enunciados falsos? ¿Importa la verdad en la publicidad? Lo vamos a conversar. Y para ello hemos invitado a Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia, al volver aquí a CNN. Mark Zuckerberg ha zanjado la discusión y ha defendido el hecho de que Facebook publique avisos con declaraciones falsas. La gente, según el dueño de la red social, debe decidir lo que es creíble y no las empresas tecnológicas. Pero ¿debe Facebook vender publicidad con enunciados falsos? ¿Te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber todo lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo sabes.
Mark Zuckerberg ha zanjado la discusión y ha defendido el hecho de que Facebook publica avisos con declaraciones falsas. La gente, según el dueño de la red social, debe decidir lo que es creíble y no las empresas tecnológicas. Pero ¿debe Facebook vender publicidad con enunciados falsos? ¿Importa la verdad de la publicidad o no? Lo conversamos. Para ello hemos invitado a Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia. Nos acompaña desde nuestros estudios en el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Julio, gusto de saludarte. Permitir publicidad con enunciados falsos en distintas latitudes puede configurar a veces una falta o un delito en medios de comunicación. Ciertamente que la verdad importa, pero ¿por qué si una red social también a veces funge como un medio de comunicación, la verdad parece ser relativa y se puede mentir en la publicidad que se compra sin pudor alguno? ¿Por qué? Un saludo, José Manuela. Como mencionabas, es un tema bastante complicado. No hay en realidad una obligación de los medios de comunicación de no transmitir anuncios políticos falsos, a diferencia de otro tipo de publicidad. Por ejemplo, si Kentucky Fried Chicken dice algo falso, por ejemplo, un precio falso acerca de un producto, inmediatamente se va a meter en problemas con la Comisión Federal de Comercio. Sin embargo, para el tema de los anuncios políticos, esto no aplica, ya que caben dentro de la figura de libertad de expresión. Así que se puede interpretar que si una persona dice algo falso, no es algo falso, sino es sencillamente su opinión, y es ahí donde los medios tienen la responsabilidad, ya que pueden decidir transmitir o no esta publicidad. Recientemente, por ejemplo, la campaña de Donald Trump ha transmitido algunos anuncios no corroborados acerca de Joe Biden, difamatorios. Cadenas importantes como NBC, CNN no los han transmitido, cadenas más pequeñas sí lo han transmitido, porque en realidad está a la libertad del medio de comunicación. La pregunta, como mencionabas, es ¿qué hace Facebook? Facebook, bueno, tiene un tráfico de 2.000 millones de personas, vende 60 billones de dólares al año casi en su mayoría en publicidad, así que si ellos venden estos anuncios, ya sea de manera impresa o en videos, ¿por qué ellos no tienen la misma responsabilidad que otros medios de comunicación que deciden sacar la publicidad falsa? Y a mí me parece que sí deberían tener este tipo de responsabilidad, porque si los medios creíbles no tienen un cierto filtro para determinar qué es falso o no, ¿cómo van a saber las personas cuál es la realidad? Ahora tenemos tecnologías como el Deep Learning, que se puede hacer un video falso, se puede hacer noticias impresas falsas, así que los consumidores no van a saber si algo es verdadero a menos que la fuente sea responsable y solo les presente información verdadera. Claro, básicamente Facebook, cuando le conviene, es una empresa tecnológica, y cuando le conviene es una red social con responsabilidad social. Ahora bien, profesor, Facebook evalúa terminar con la publicidad política porque dice que favorece a quien está en el poder o a quien va a la reelección. Pero ¿sería posible que Facebook audite, revise, fiscalice los enunciados de sus anuncios para terminar con este problema? Siendo justo para Facebook, ellos han hecho algunos esfuerzos después de la campaña del 2016, han mejorado, por ejemplo, su algoritmo para no transmitir información falsa o no darle prioridad. A veces estas noticias falsas son muy controversiales y tienen más popularidad, el algoritmo las haría más prominentes. Supuestamente han hecho cambios para que sean menos prominentes. Por el lado de auditar toda noticia es prácticamente imposible, los costos harían a la empresa no rentable, pero pienso que en casos extremos para anuncios que reciben mucha publicidad, sin lugar a duda, como los de un candidato a la presidencia de cualquier partido, sí debe haber cierta responsabilidad por las consecuencias que estos anuncios van a tener. Así que yo diría que no hay que auditar todo, pero sí el material que recibe más circulación por el impacto que puede tener en la población y la relevancia que tiene a largo plazo esto, dado que tenemos tecnología que en el futuro va a ser aún más difícil diferenciar qué es cierto y qué no es cierto. Ahora, Mark Zuckerberg se ha escudado y ha defendido, hecho su defensa, digamos, amparándose la libertad de expresión. En nombre de la libertad de expresión, precisamente, se puede ser también muy permisivo, porque las noticias falsas recorren las redes sociales, al igual que la publicidad política con enunciados no verosímiles o falsos. Entonces, la defensa de la libertad de expresión debería ser hecha con mayor responsabilidad, ¿no? Definitivamente, a mí me parece que Facebook sí tendría la voluntad de ser más responsable y sin embargo se ve como estremecido entre dos esquinas, ya que por un lado
tiene que lidiar con los problemas que crea la presidencia de Donald Trump. No es un presidente típico. El Washington Post tiene un conteo de las aseveraciones no correctas que ha hecho durante su gobierno. Lleva alrededor de 1000 días, lleva 12,000 aseveraciones incorrectas. En tiempos normales sería fácil para Facebook, bueno, no sacar un anuncio que resultó ser falso, pero hoy en día es un problema con el que tiene que lidiar. Y esto lo vamos a ver aún más en la campaña en el próximo año, y pienso que es a eso a lo que se están anticipando. Van a saber que va a ser una campaña muy tóxica, que el presidente probablemente va a sacar más anuncios de este tipo, y ellos ahora sacan esa versión de que tienen que defender la libertad de expresión para salir de controversias con el presidente, que como sabemos tiene bastante poder con ellos. Facebook tiene bastantes problemas, ¿no? Se le acusa de ser un monopolio, también tiene el problema del manejo de datos. Recibieron incluso una multa récord de 5 billones por no manejar la privacidad de las personas bien. Así que ellos están tratando de evitar controversias con el presidente y su publicidad, ya que saben de que si él se molesta con ellos, podrían sufrir en el aspecto de su rentabilidad. Y no solo con el presidente, sino que la misma candidata demócrata Elizabeth Warren emitió un aviso con publicidad falsa a propósito, diciendo que Mark Zuckerberg era un partidario del presidente Trump, justamente para demostrar esta vulnerabilidad de Facebook. Gracias a Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia, por acompañarnos en la edición de hoy. Hasta pronto, profesor. Y cuando regresemos a CNN Dinero, quédate con nosotros porque ¿sabías que un hombre ganó una demanda contra el examante de su exesposa? ¿Por qué y cuánto? Después de la pausa. ¿Sabías que un hombre demandó al amante de su esposa? Sí, como lo oyes, al amante de su esposa por $750,000, acusándolo de alineación de afecto. Bueno, en 6 estados de los Estados Unidos existe esta figura legal. También es conocida como destructor de hogares y permite introducir una demanda en caso de que un tercero se interponga a propósito en una relación marital, según se indica en el Instituto de Información Legal de la Escuela de Leyes de la Universidad de Cornell. Kevin Howard había estado con su esposa durante 12 años cuando ella le sugirió la separación. Él no compartía la idea y le dijo que mejor probaran una terapia de pareja, pero aún así había algo que lo inquietaba. Por esa razón decidió contratar a un investigador privado que descubrió que ella le era infiel con un compañero de trabajo que él conocía y con el que eventualmente habían ido a cenar. Para ganar este caso es necesario probar que uno llevaba una relación feliz anteriormente. Entonces, Howard decidió proceder legalmente y ganó el juicio. Howard asegura que no lo motivó el dinero, que lo hizo porque le parecía importante proteger la santidad del matrimonio. Y la verdad es que es muy probable que nunca vea ni un solo centavo. ¿Sabes por qué? Porque si el acusado no puede pagar los $750,000, se notifica la deuda que luego será reflejada en su reporte de crédito. Eso es todo. Y es que aunque no lo creas, hay otros casos similares en los que algunos de los demandantes han recibido de CNN Dinero. General Motors y el Sindicato de Trabajadores Automotrices de Estados Unidos llegaron a un acuerdo tentativo en el conflicto por aumentos salariales y el anuncio del cierre de varias sedes en Ohio. Sin embargo, todavía no terminó la huelga de varias semanas que hasta ahora costó $1,5 millones, dijo la empresa. Según los analistas, el fabricante ganaría porque solo mejoró su oferta de inversión de $7 a $8,3 millones y se comprometió a proteger solo 9,000 empleos. AB InBev acusa a Miller Coors de robar la receta de la cerveza Bud Light.
La compañía cervecera más grande del mundo presentó nueva documentación del caso el jueves ante una corte de Estados Unidos. Según la denuncia, un empleado habría robado las recetas secretas para filtrarlas a la competencia. La disputa por el producto basado en jarabe de maíz comenzó cuando Miller Coors promocionó variedades con ese ingrediente durante el Super Bowl en marzo pasado. Los planes de Boeing para recuperar la habilitación de vuelos para sus 737 MAX sufrieron un nuevo revés. El avión está fuera de circulación luego de una falla técnica que produjo 2 accidentes mortales. La Administración Federal de Aviación ahora exige que la empresa explique por qué no dijo que 2 empleados habían cuestionado la seguridad del modelo en 2016. El anuncio publicado este viernes produjo una caída de casi un 6% en las acciones del fabricante. El presidente ejecutivo de Oracle, Mark Hurd, murió este viernes, según confirmó el fundador de la empresa, Larry Ellison. El ejecutivo tenía 62 años y en el último mes había tomado una licencia por razones médicas no especificadas. Hurd tenía una amplia trayectoria en el sector informático y había ejercido su cargo durante 10 años en la compañía de software, luego de un paso previo por Hewlett Packard. Esas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. En la recta final hacia las elecciones en Bolivia, los candidatos presidenciales cerraron sus campañas en un escenario político complejo y también polarizado. Los jóvenes siguen el proceso con especial atención. Les preocupa esencialmente su futuro, como nos cuenta Gloria Carrasco desde La Paz. La verdad es que ahora no tenemos posibilidades los jóvenes, salimos de la universidad, no tenemos un trabajo donde ir. Quiero algún día, por lo menos con esta carrera que tenga un buen trabajo y no por tener un color de partido, sino por mis logros. Se espera que el domingo voten alrededor de 1,5 millones de jóvenes entre los 18 y los 26 años de los 7 millones de electores habilitados en Bolivia. Un importante segmento cuyo voto tendrá un impacto significativo, según los analistas. Estamos en la universidad, luego saliendo de aquí no tenemos fuentes de empleo. Y es lo que más preocupa a los jóvenes. Es muy complicado para un estudiante que termina la universidad, culmina los estudios, quiere conseguir un trabajo, es muy complicado. En un país donde los indicadores económicos reflejan un crecimiento sostenido en los últimos años y una baja importante en los índices de la pobreza extrema de un 38% en 2005 a 15.2% en 2018, según el Monetario Internacional. Y Bolivia, en ese contexto, seguirá siendo la economía de mayor crecimiento económico de la región. Por lo tanto, ese es el país que estamos construyendo. Y más, le digo más todavía. Lo que hoy tenemos viene lo mejor en realidad para Bolivia, viene lo mejor. Todo lo que se ha ido trabajando en estos últimos años para generar una economía diversificada. Para el analista Gonzalo Chávez, el gobierno no diversificó la economía y Bolivia sigue con el patrón de desarrollo de una economía extractivista de los últimos 195 años. A pesar de la bonanza que nosotros hemos tenido en los últimos 12 años, no ha sido capaz de diversificar su economía y seguimos siendo muy vulnerables a los precios del gas, el petróleo, los minerales, la soya. De acuerdo a los datos de la encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística a 2018, la tasa de desempleo juvenil en Bolivia se encuentra en el orden del 8,5%. El gobierno sostiene que su política económica ha incluido a los jóvenes en varios proyectos, pero que los medios no lo informan. Y por supuesto, las políticas económicas del gobierno han apuntado a la juventud. Hay programas de Mi Primer Empleo. Hay programas que hemos lanzado para introducir a los jóvenes en las fuentes de trabajo del sector privado, donde uno de los elementos fundamentales es lo que no tiene experiencia y conocimiento. Los jóvenes quieren un crecimiento económico cuyo principal recurso sea el capital humano, vinculado a una economía innovadora, creativa y tecnológica, que promueva un desarrollo sustentable y que respete la naturaleza. Que vengan mejores días para todas las personas que somos el futuro de este país. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz.
Y cuando regresemos a CNN Dinero, la tendencia de la moda de este otoño es la ropa espacial, pero estos diseños no se parecen en nada a los de la NASA. Virgin Galactic lanzó su equipo para astronautas privados y, por supuesto, nosotros te lo vamos a mostrar en nuestro segmento CNN Dinero Clicks. Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre? ¿Quién gana hoy? The Coca-Cola Company. ¿Por qué? Sus mini latas impulsan las ventas del tercer trimestre. Vamos con las ventas, 9.507 millones de dólares, un aumento del 8% en comparación con el año anterior. La compañía dijo que su marca Coca-Cola Zero Sugar, impulsó el negocio. Además, tuvo un crecimiento del 15% en el consumo de sus mini latas que contienen menos calorías y menos azúcar. Estas dos bebidas atraen a los consumidores más preocupados por la salud, así como también a los clientes más jóvenes. Ahora la compañía quiere expandirse más allá de la categoría de refrescos para convertirse en una compañía de bebidas total. Coca-Cola dijo que las ventas de té y café en todo el mundo crecieron a un ritmo más rápido que los refrescos. Vamos con las ganancias, justamente 2.593 millones de dólares, un aumento del 38% en comparación con el año pasado. ¿Cómo reaccionó el mercado? Bueno, las acciones de Coca-Cola aumentaron más del 2%, y porque sus ventas aumentaron en un 8% y al mercado le gustó, The Coca-Cola Company se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. Veamos quién pierde hoy. La economía china. ¿Por qué? Bueno, la guerra comercial con los Estados Unidos está afectando su crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? El Producto Interno Bruto del gigante asiático creció un 6% en el último trimestre, pero esa tasa de crecimiento trimestral es la más débil para el país desde el año, fíjese, 1992, según las estadísticas gubernamentales publicadas este viernes. Además, faltaron las expectativas de los analistas de Refinitiv de 6.1%. La segunda economía más grande del mundo sigue siendo afectada por la guerra comercial con los Estados Unidos. Ahora estas cifras salen solo una semana después de que los dos países alcanzaron una tregua comercial tentativa para evitar más daños a sus respectivas economías. Pero las dos partes todavía parecen estar bastante lejos de alcanzar un acuerdo completo. Los mercados cayeron a la baja después de que se publicaron justamente estos datos por parte de China. Y porque su crecimiento cayó a su nivel más bajo desde el año 1992, la economía china se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. La tendencia de la moda de este otoño es la ropa espacial, pero estos no se parecen a los de la NASA precisamente. Virgin Galactic lanzó su equipo para astronautas privados. Nosotros, por supuesto, te lo mostramos aquí en nuestro Minuto Clicks. Si uno está construyendo una línea espacial que lleva gente al espacio, cada detalle tiene que salir bien.
to the club, astronaut. Bueno, y el proyecto de Richard Branson ya tiene sus nuevos diseños de ropa. Y de esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Tenga usted un feliz fin de semana. Hasta pronto.